En este vídeo vamos a ver la resolución de triángulos que no sean rectángulos a través del uso de la trigonometría. Bueno, los triángulos rectángulos son aquellos que no tienen ningún ángulo recto. Ya sabemos que para aplicar trigonometría debemos de considerar siempre triángulo rectángulo, porque es donde se aplican las definiciones de las razones trigonométricas. Entonces, por ejemplo, si me dieran un triángulo, por ejemplo este, donde no me garantizan que ninguno de sus ángulos es recto, por ejemplo, me dicen que este ángulo mide 100 grados. Bueno, este mide 100 grados y estos dos está claro que son agudos, pues este triángulo no sería rectángulo. Por tanto, a este tipo de triángulo es al que le vamos a aplicar la técnica que más o menos en general se aplica en todos los triángulos, la misma técnica que vamos a ver ahora. Para resolver este tipo de triángulos, habitualmente me tienen que dar tres datos. Esos tres datos pueden ser o bien lados o bien ángulos. En total tienen que darme tres. Normalmente o se dan dos ángulos y un lado, o se dan dos lados y un ángulo. Con eso sería suficiente para resolver el triángulo. Cuando hablo de resolver el triángulo, me estoy refiriendo a calcular todos sus ángulos y todos sus lados. Es decir, resolver un triángulo es conocer sus tres ángulos y conocer las longitudes de sus tres lados. Digamos que sería la pregunta más general. También me podrían plantear, pues, por ejemplo, triángulos que fueran obtusángulos. Este tipo de triángulo también se resolvería a través de esta técnica. O bien son acutángulos o bien son obtusángulos. Entonces, la manera para resolver este tipo de problemas es lo que yo suelo denominar estrategia de la altura. Es decir, cuando me den un triángulo de este tipo, que no sea rectángulo, sea bien acutángulo o sea obtusángulo. En este caso los dos son obtusángulos. Este le he puesto el ángulo abajo, el obtuso, y aquí se lo he puesto arriba, pero también valdría para un tipo de triángulo que fuera acutángulo. Por ejemplo, me ponen este triángulo, todos sus ángulos son menores de 90 grados y se resolvería exactamente igual. Como ya he dicho, siempre me tienen que dar al menos tres datos. O bien dos ángulos y un lado, o bien dos lados y un ángulo. Pues lo que vamos a hacer siempre para resolver este tipo de triángulo va a ser lo que llamo estrategia de la altura. ¿Por qué se llama estrategia de la altura? Porque siempre voy a trazar una altura. Normalmente la altura que me resulte más cómoda según tenga dibujado el triángulo. Por ejemplo, a este triángulo pues le trazaré esta altura. A este triángulo le trazaría esta altura. Si queremos podemos continuar este lado. Y a este triángulo le trazaría esta altura. ¿Cuál es el objetivo de trazarle la altura? Pues que me genera triángulos rectángulos. Por ejemplo, ya aquí la altura siempre sabemos que es perpendicular a la base, pues ya tendría aquí un triángulo rectángulo. Aquí tendría otro triángulo rectángulo. Aquí tendría otro triángulo rectángulo. Este grande también sería rectángulo. Y aquí igualmente generaría también otros dos nuevos triángulos rectángulos. ¿Qué ventaja tiene el generar triángulos rectángulos? Pues que ya sí que puedo empezar a aplicar trigonometría, porque todas las razones trigonométricas se definen siempre sobre triángulos rectángulos. Entonces, esta es la idea básica que vamos a hacer en los tres problemas que vienen a continuación. Siempre va a ser trazar la altura y empezar a pensar un poco qué razones trigonométricas, bueno, lógicamente para poder entender este vídeo hay que ya dominar un poco el uso de las razones trigonométricas en triángulos rectángulos. Esto es para los no rectángulos. Entonces, pues bueno, vamos a abordar el primer problema. Este sería, por ejemplo, un tipo de problema. Aquí observamos que el triángulo este me dan dos ángulos y un lado. Bueno, automáticamente cuando me dan dos ángulos ya sabemos siempre el tercero. ¿Por qué? Porque hay una propiedad de los triángulos que dice que la suma de sus tres ángulos son siempre 180. Entonces yo este ángulo de aquí automáticamente lo puedo calcular. ¿Cómo? Pues a 180, que es lo que suman los tres, le resto la suma de estos dos. 95 grados más 35. 95 y 35 son 130 y 180 menos 130 son 50. Pues yo ya sé que este ángulo tiene 50 grados. Pues aquí observamos que lo que me dice es halla el área y el perímetro del siguiente triángulo. Bueno, esto es siempre inmediato, se puede calcular el tercer ángulo, lo podía hacer en cualquiera. Y ahora ya, bueno, pues tengo que empezar a calcular distancia. Porque tanto para el área como el perímetro me hace falta para el área la base y la altura y para el perímetro todos sus lados.
Pues empezamos, como siempre, triángulos no rectángulos. Me han dado 2 datos, me han dado 3 datos, pues le trazo la altura. Siempre estrategia de la altura. Yo cojo aquí altura y ya tengo aquí un triángulo a la izquierda, que es rectángulo, y un triángulo a la derecha, que también es rectángulo. Tengo 2 triángulos rectángulos. Este, digamos, le voy a llamar triángulo A, este le voy a llamar triángulo B. Entonces, bueno, ¿cómo empezamos a calcular? Yo tengo que calcular aquí la altura, que le voy a llamar H, que es este, y siempre tenemos que introducir una incógnita más, porque claro, aquí me parece que toda esta base en completa mide 24, pero a mí no me interesa saber toda la base completa. Yo sé que todo esto mide 24. Vamos a borrar aquí este número. Pero a mí me interesa saber cuánto mide cada uno de los trozos. Me gustaría saber cuánto mide este trozo y cuánto mide este trozo. Pues como yo no sé lo que mide, pues a este le llamo X. Y como todo mide 24, pues este tiene que ser 24 menos X. Siempre vamos a hacer lo mismo. Vamos a introducir 2 incógnitas. Y ahora, pues bueno, vamos a plantear ecuaciones. Como hemos introducido 2 incógnitas, como mínimo tendremos que conseguir 2 ecuaciones. Para que 2 ecuaciones con 2 incógnitas resolvamos el sistema. Entonces, tenemos la H, tenemos la X, tenemos aquí 50 grados. Pues aquí la razón trigonométrica en la cual involucramos este cateto y este cateto de este triángulo rectángulo, pues que H entre X, cateto opuesto entre cateto contiguo, es igual a la tangente del ángulo 50. Tenemos un ángulo que me dan el dato, esto es un número realmente. Tenemos un cateto, tenemos otro cateto, la razón trigonométrica que involucra al cateto opuesto y al contiguo es la tangente. Entonces, H entre X es tangente de 50. Ya tenemos una ecuación, pero necesitamos otra. ¿Cómo conseguimos otra ecuación? Bueno, pues nos vamos a ir al triángulo de la derecha, a este de aquí. Y el triángulo de la derecha, como tengo un ángulo suyo que es 35, tengo el cateto opuesto al ángulo y tengo también el cateto contiguo, pues lo mismo. Yo digo cateto opuesto, H, entre cateto contiguo 24 menos X, va a ser igual a la tangente del ángulo 35. Bueno, pues aquí tengo yo mi sistema de ecuaciones con 2 incógnitas que puedo resolver pues de una manera fácil. Bueno, aquí la tangente de 50 y la tangente de 35 lo introducimos en la calculadora y calculamos sus valores aproximados. Entonces aquí me quedaría que H es igual, tangente de 50, me da que es 1,19 aproximadamente, 1,19. Bueno, y esta X que está aquí dividiendo pasa aquí multiplicando. Tendríamos esta ecuación. Y de aquí sacamos que H es igual a la tangente de 35, que haciéndolo en la calculadora me da 0,7 aproximadamente. Y aquí el 24 menos X este pasa multiplicando al otro miembro, 24 menos X. Y ya tenemos aquí un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas que, por ejemplo, voy a resolver por el método de igualación. ¿Por qué utilizo el método de igualación? Pues porque tengo la H despejada y de aquí yo saco que como H es igual a esto y H también es igual a esto, pues igual a estas 2 expresiones. 1,19X es igual a 0,7 por 24 menos X. 0,7 por 24 menos X. Aquí cogemos la calculadora para desarrollar este paréntesis. Sería 0,7 por 24. Queda 16,8 menos 0,7 por X. Aquí, como una ecuación de primer grado, pasamos la X a la derecha. Me queda 1,19X más 0,7X es igual a 16,8. Por tanto, 1,19 más 0,7 es 1,87X es igual a 16,8. X es igual a 16,8 entre 1,87, que lo hacemos ya. 16,8 entre 1,87. Me da 8,98. Bueno, aquí yo no he dado ninguna unidad. Vamos a suponer que, por ejemplo, nos han dado estas unidades en metros. Bueno, pues esto serían metros. Ya acabamos de calcular la X. Como ya conozco la X, que es este,
Pues para calcular la h, cojo esta ecuación y digo que h es igual a 1,19 por x, que es 8,98. Por tanto, h será igual a 1,19 y me da 10,69. Aproximamos por 10,7 metros. Bueno, ya tenemos la x y tenemos la h. Esta x vale 8,98. Este trozo valdría eso. Por lo tanto, este trozo de aquí sería 24 menos 8,98. Queda 15,02. Muy bien, pues ya tenemos bastantes datos. Vamos a borrar por aquí un poco esto para poner el valor de h. Y aquí me queda que h es igual, como hemos calculado por aquí, 10,7. Bueno, pues ya nos falta por calcular esto que es a y esto que es b. Para poder sumar a más b más la base tendría el perímetro. Porque ya realmente el área la podría calcular ya. Entonces, ¿cómo calculo a? ¿Cómo calculo este a? Pues observamos que este a se puede calcular aplicando una razón trigonométrica que lo involucre. Por ejemplo, yo voy a usar el seno. Es decir, cateto opuesto h entre a, que es la hipotenusa, sería el seno de 50. También observamos que como tenemos aquí un triángulo rectángulo, podríamos aplicar Pitágoras también para resolverlo. Yo voy a utilizar trigonometría, pero se podría aplicar ya Pitágoras. Tenemos dos catetos y calculamos la hipotenusa. Entonces yo voy a utilizar trigonometría y nos va a quedar que el cateto opuesto, que es h, que es 10,7, entre la hipotenusa, que es a, es igual al seno del ángulo, que en este caso es 50 grados. Calculamos el seno de 50 con la calculadora y despejamos a. 10,7 entre el seno de 50 es igual a. Pues hacemos eso en la calculadora. Y nos quedará que a es igual a... Hay que tener cuidado con los paréntesis. Y a mí me queda 13,96. Porque en este caso solamente hay una operación, pero hay veces que hay que calcular el seno a un cociente y hay que tener cuidado en la calculadora meter los paréntesis. Esto sería en metros. Ya tenemos aquí el a. Y ahora vamos a calcular el b. Este es el b y lo mismo, como conozco esta longitud y conozco también esta, pues puedo aplicar Pitágoras, pero yo voy a aplicar trigonometría. En este caso voy a utilizar, por ejemplo, el coseno. Voy a dividir cateto contiguo entre hipotenusa y me saldrá el coseno de 35. Aquí hay muchas posibilidades. Entonces, el cateto contiguo, que es 15,02, entre la hipotenusa, que es b, tiene que ser igual al coseno del ángulo que forman, que en este caso es 35. El coseno de 35 lo hacemos con la calculadora. 15,02 entre coseno de 35. Y ya tendríamos hallado el b también. Sería 15,02 entre coseno de 35. Y me ha dado 18,33. 18,33 metros. Bueno, pues ya tenemos todos los datos necesarios para calcular el área y el perímetro. El perímetro es P, sería la longitud completa de la base, que ya me han dicho que era 24, el B, que acabamos de ver que es 18,33, y el A, que es 13,96. Pues sumo esas tres cantidades. Me queda 24 más 18,33 más 13,96. Y sumando esas tres cantidades, me ha dado 56,29. 56,29, como eran metros, estos siguen siendo metros. Esto sería el perímetro. Y para el área, pues sabemos que es la base por la altura partido por 2. La base es 24,
La altura hemos visto que daba 10,07, perdón, 10,7, y lo dividimos entre 2. Pues sería 10,7 por 24 entre 2, que es 12. 128,4 metros cuadrados, porque en este caso es un área. Bueno, pues así tendríamos resuelto este primer problema. Vamos a ver un segundo problema, en el cual observamos que volvemos a tener un triángulo que no me garantizan que sea rectángulo. Yo este ángulo nadie me dice que sea de 90, pero en este caso, en vez de darme dos ángulos y un lado, me dan dos lados y un ángulo. Aquí se sobreentiende que estos son centímetros, no lo he puesto para no escribir, no pintar tanto el dibujo. Entonces, como siempre, triángulo no rectángulo, estrategia de la altura. Pues cogemos y trazamos una altura. Aquí lo que me dice el triángulo, es lo que me dice el problema, es resuelve el siguiente triángulo. Y aquí os especifico que resolverlo es hallar todos sus lados y todos sus ángulos. Me faltaría hallar el lado largo de abajo y el ángulo de la derecha y el ángulo de arriba. Ya tendría los tres lados y los tres ángulos. Entonces, pues nosotros aquí empezamos a calcular lo que se pueda. Y ya nos irán saliendo los datos que nos van pidiendo. Por ejemplo, yo a este le voy a llamar H. ¿Puedo calcular yo H? Pues si os fijáis, sí, porque me dan este ángulo. Yo digo H entre 5, ya tengo triángulo rectángulo. H entre 5 es igual al seno de 70. Bueno, pues ese H lo vamos a calcular ya tenemos un dato. Y esto de aquí le voy a llamar X, que también lo voy a poder calcular. Aquí decimos H, cateto opuesto, entre 5 hipotenusa, cateto opuesto entre hipotenusa es el seno del ángulo. Como el ángulo es 70, pues calculo el 70. Y ya de aquí, directamente, sin tener que montar sistema, saco H. H es igual a 5 por el seno de 70 grados. Por tanto, H será igual y calculadora. 5 por seno de 70. Que me ha dado 4,698. Yo lo voy a redondear a 4,7. Ya tenemos H. Ahora X. Bueno, pues el X, ¿cómo lo calculo? Realmente tenemos H ya, que es 4,7, y tenemos el 5. Aplicando Pitágoras podríamos sacar X, pero yo voy a aplicar trigonometría. Y por ejemplo voy a decir, voy a aplicar la tangente H entre X, que es cateto opuesto entre cateto contiguo, es igual a la tangente del ángulo, que son 70 grados. Pues entonces sustituyo. El H yo ya lo sé. H es 4,7. La tangente que está aquí la voy a pasar dividiendo. Tangente de 70. Y el X ya lo tengo despejado. Y ahora meto en la calculadora estos datos y resuelvo. Me queda 4,7 dividido entre tangente de 70. Y me da 1,71. X es igual a 1,71. Pues ya tenemos también el X. Esto mide... Vamos a ponerlo aquí más pequeño. X es igual a 1,71. Ahora, y el H este es igual a 4,7. Bueno, ahora ya me interesaría saber, por ejemplo, este ángulo. ¿Cómo calculo yo este ángulo que le voy a llamar alfa? Puedo observar que yo tengo aquí el cateto opuesto y la hipotenusa. Sabemos que sabiendo el cateto opuesto y sabiendo la hipotenusa, podría hallar el seno del ángulo. Pues vamos a utilizarlo. Como ahora tengo dos lados, puedo calcular el ángulo. Yo sé que el cateto opuesto, 4,7. Ahora ya me estoy refiriendo a este triángulo rectángulo. Observar que ahora me estoy refiriendo a este triángulo rectángulo, al de la derecha. Pues el cateto opuesto, que es 4,7 entre la hipotenusa, que es 8, me tiene que dar el seno del ángulo. Pues montamos una ecuación. 4,7 entre 8 es igual al seno del ángulo alfa. Y aquí divido 4,7 entre 8. Y me da 0,58. 0,58 es igual al seno del alfa. Cuando el ángulo es la incógnita y me dan la razón trigonométrica, en la calculadora hay que utilizar la función seno menos 1, o la función secundaria del seno. En la calculadora está encima del seno. Seno menos 1 de 0,58
pues lo meto en la calculadora y me saldrá ya el ángulo. Será seno menos 1, 0,58. Y me ha dado que el ángulo es de 35,45 grados. 35,45 grados. Este será el ángulo alfa. Bueno, este tipo de cálculo ya se supone que se domina con facilidad. Pues yo ya sé que alfa mide 35,45. 35,45 grados. Bueno, ¿puedo calcular ya el ángulo de arriba? Pues sí. Yo ya sé que, como los tres suman 180, pues el ángulo este de aquí arriba, completo, que le voy a llamar beta, beta va a ser igual a 180 grados, quitándole la suma de los dos ángulos de abajo, que son 70 grados más 35,45. Y esto lo hacemos 70 más 35,45. Y eso le quitamos 180. Y me da 74,55. Pues el ángulo es de 74,55 grados. Este sería el ángulo beta. Bueno, pues ya tenemos los tres ángulos. Tenemos un lado, tenemos otro lado. Lo único que me falta es calcular este trozo que, por ejemplo, le voy a llamar Y. Para luego sumar el X con el Y y ya tendríamos el lado que nos falta. ¿Cómo calculamos Y? Pues bueno, ya es muy fácil. Ahora, por variar, podemos aplicar, por ejemplo, Pitágoras. A este triángulo de aquí, a este triángulo de aquí de la derecha, que es rectángulo, le voy a aplicar Pitágoras. H cuadrado más I cuadrado será igual a 8 al cuadrado. Aquí aplico el teorema de Pitágoras. Y me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto que yo le he llamado I al cuadrado. 8 por 8 es 64, menos 4,7 al cuadrado, que ya lo paso a la derecha, me da 22,9. Haciendo esta recta, me da 41,91. Y el I será la raíz cuadrada de 41,91. Que me da 6,47. 6,47 y la unidad que estamos utilizando, que son centímetros. Pues ya tenemos el I. Así que ya para resolver el triángulo me falta solamente hallar este lado completo, que como tenemos que el X es 1,71 y el Y es 6,47, pues lo sumamos los dos. 6,47 más 1,71 y me da 8,18. 8,18 centímetros. Hemos calculado los tres ángulos, que son 70, 35,45 y 74,55, y hemos calculado los tres lados, 5, 8 y 8,18. Por tanto, hemos resuelto el triángulo, habríamos terminado el problema. Y os hago un último problema, en el cual aparece un triángulo donde el ángulo obtuso me lo han puesto aquí. Pero bueno, siempre lo mismo. Me dan dos datos, un ángulo, aplicamos estrategia de la altura. Aquí la altura sería desde aquí hasta abajo, siempre perpendicular. Y aquí nos interesa prolongar este lado para generar triángulos rectángulos. Observamos también, bueno, aquí decimos, bueno, ¿y este ángulo cuánto medirá? Esto se saca muy fácil, porque sabemos que un ángulo llano, el llano es este, son 180, pues como este es 130, pues este tiene que ser 50. Para que 130 más 50 dé los 180. Entonces yo ya tengo este ángulo. 15 es esto de aquí, ¿eh? Lo voy a poner aquí, más pequeño, para que no se confunda. Bueno, entonces vamos a empezar. Aquí me pide el área y el perímetro del siguiente triángulo. Pues tenemos que empezar a calcular cosas. Por ejemplo, vamos a llamarle a esto H y vamos a llamarle a esto X. Y desde aquí, pues por ejemplo,
Podríamos decir, ¿podemos calcular h y x? Pues sí, porque como esto mide 15, h entre 15 será el seno de 50 y x entre 15 será el coseno de 50. Lo voy a un poco más rápido, ya hemos hecho esto antes. Cateto opuesto entre hipotenusa es el seno del ángulo que acabamos de ver que es 50. Y abajo lo pongo directamente ya también, ahora hago los dos. Cateto contiguo entre hipotenusa es el coseno del ángulo que hemos visto que es 50. Y usando la calculadora, directamente pongo ya la solución. Pasaríamos el 15 multiplicando en las dos ecuaciones. Y me saldría 15 por el seno de 50, que me da 11,49. Redondeamos a 11,5. Y 15 por coseno de 50, que me da 9,64. Pues ya tenemos el h y el x. Ya si os fijáis, el área ya lo podríamos calcular. Lo voy a calcular ya. El área de un triángulo sabemos que es la base por la altura partido por 2. ¿Cuánto mide la base? Bueno, pues la base es todo esto. La base es 14 más x, que hemos visto que es 9,64. 14 más 9,64, que sería 25,64. No, perdón, 23,64. ...23,64... por la altura, que es h, y la acabamos de calcular. H sería 11,5. Y esto lo dividimos entre 2. Y me sale 23,64 por 11,5 entre 2. Me da 135,93. 135,93 centímetros cuadrados. Suponemos que la unidad que nos han dado son centímetros. Lo mismo da, la que me den al cuadrado. Bueno, ya hemos calculado el área. Y ahora me falta calcular el perímetro. Observamos que para el perímetro, este lado lo tengo ya, que es 15. Este lado lo tengo ya, que es 14. Y este lado largo, por ejemplo, le voy a llamar A. ¿Cómo calculo yo ese A? Pues para calcular este A, tenemos este triángulo de aquí. Este triángulo de aquí, observad, lo pinto ya porque ya vamos a terminar, lo pinto ya entero. Este triángulo de aquí, este triángulo es rectángulo, porque yo he trazado aquí una altura, este ángulo es recto. Entonces, de este triángulo rectángulo observamos, el h lo conocemos y el x lo conocemos, es decir, tenemos la longitud de este cateto y de este cateto. Pues el a por Pitágoras lo podemos hallar. Pues lo vamos a hacer por Pitágoras. Tenemos que a al cuadrado será igual a h al cuadrado, que hemos visto que h es 11,5 al cuadrado, más la base completa al cuadrado. La base es 14 más x, que hemos visto que x era 9,64, era 23,64 al cuadrado, y de aquí ya pues hacemos el a. Al cuadrado será, vamos a hacerlo esto directamente, 11,5 al cuadrado más 23,64 al cuadrado. Y me da 691,09, que lo redondeo a 0,1. Entonces el a será la raíz cuadrada de ese número. Que me da 26,28. 26,28 centímetros. Entonces, como me piden el perímetro, pues el perímetro es la suma de todos sus lados, de los lados del triángulo originario. Es el a que acabamos de calcular, 26,28, más estos 14, más estos 15. Que me da 55,28 centímetros. Observar que en todos los problemas que he hecho, en los tres problemas,
Siempre he aplicado la misma estrategia, la estrategia de la altura. Trazamos